Bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días, según a quien corresponda. Espero que se me esté escuchando. Si sois tan amables de comentarlo por el chat, os lo agradezco mucho. Si podéis comentarme si se ve, si se escucha perfectamente. Vale, gracias Fátima, gracias Tatiana. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a tener una tarde muy especial comentando un tema que a todos nos gusta, para nosotros y para las personas que nos rodean, ¿verdad? Tratar de que la cuestión del estrés en los tiempos tan convulsos y con tantos requerimientos y con tantas exigencias y autoexigencias que tenemos, pues que podamos saber cómo lidiar con él. No se trata de eliminarlo porque va a ser difícil, eliminarlo completamente. Tampoco es necesario, veremos que el estrés tiene su lugar y tiene su sentido, pero sí que es necesario el tener respuestas muy claras de cómo lidiar con él. Así que nos espera un ratito, creo que muy enriquecedor para todos. Para mí, pues, es una ponencia que he dado en algunas ocasiones, pero siempre la cambio continuamente con cosas que voy aprendiendo. En particular, esta vez he tenido la suerte de estar en un monasterio tibetano hace poco en el viaje a la India que volví el sábado. Y en él pues tuve varias lecciones del abad de aquel monasterio que me permitió comprender las emociones de una forma un poco diferente y también con la ayuda del Lama Dondrup, que no paro de aprender de él y que complementa muy bien pues todo lo que sabemos por las enseñanzas de la inteligencia emocional y de entrenamiento mental, la programación neurolingüística, el coaching. Así que todos acaban yendo al mismo lugar, pero es interesante tener diferentes perspectivas para poder explicarlo y explicármelo y explicároslo de una manera pues lo más comprensible posible. Al final, cuando hablamos de emociones, de lo que se trata es de comprender. Para comprender hay que encontrar buenas metáforas, hay que encontrar buenas formas de integrar esto que es tan evanescente como son las emociones y los estados y todas estas cuestiones. Evanescente, pero con consecuencias muy claras, ¿verdad? Con consecuencias en términos de dolor en muchas ocasiones. Bien, entonces abróchense los cinturones porque partimos hacia esta nueva experiencia que para mí también lo va a ser y espero que para vosotros lo sea y enriquecedora para todos. Muy bien, voy a poner en modo avión el teléfono y vamos allá. Bueno, por cierto, sabéis que esta webinar me han invitado a darla por el curso que vamos a dar próximamente de gestión del estrés, de experto en gestión del estrés. Así que, por supuesto, quiero comentároslo porque aquellos que estéis interesados en esta cuestión y queréis profundizar, entrenar profundamente esta cuestión, pues el sábado 23 y domingo 24 pues estaremos haciendo este curso en Santiago y el jueves y viernes podéis venir si queréis al Camino de Santiago. Eso es una actividad que hacemos completamente gratuita y que en el Camino de Santiago entendemos que obtenemos la inspiración necesaria para que después este curso pues sea todo lo profundo, enriquecedor y satisfactorio que todos deseamos. Bien, vamos allá. Entonces, los 3 antídotos del estrés, coraje, ternura y humor. Pero antes de empezar con esos antídotos, vamos a comprender. Vamos a tratar de entrar en ese mundo de las emociones, que en gran medida es un mundo que nos da dolor, sin ninguna duda, emociones en muchas ocasiones aflictivas. Cuando no hay emociones, sabemos que tenemos una sensación de paz, puede que de aburrimiento, pero en muchas ocasiones en la ausencia de emociones nos da una sensación de calma, de paz. En el momento en el que vienen las emociones, pues vienen por algo, vienen para algo, pero lo cierto es que nuestro organismo se ve convulsionado, se ve movido. Por tanto, las emociones son algo que invita a actuar, que invita a la reacción. Si no están ahí, lo que estamos es un estado de calma y de paz. Precisamente por eso, en los momentos de estrés, una de las cuestiones es cómo recuperamos, por momentos al menos, esa calma y esa paz y esa relajación, puesto que el estrés crónico es lo que realmente tenemos que evitar. Vamos a verlo desde ese punto de vista, de que el estrés tiene una relación total con las emociones. Cuando las emociones cuando los estímulos exógenos nos están influyendo
Eso hace que salten las emociones y un continuo estar sometidos continuamente a un alto nivel emocional es estar también sometidos a un alto nivel de reacción y a un alto nivel, por tanto, de estrés. Esto vamos a ver cómo está todo relacionado y por eso vamos a comenzar hablando de las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Hay que entenderlas bien porque eso es, las emociones, si no hubiera emociones no habría estrés. Y tampoco habría emociones positivas, evidentemente, pero vamos a ver cómo esas emociones son la fuente del estrés. En principio, las sensaciones y las emociones instintivas, las que puede tener cualquier animal, son señales de alerta, crean programas. Es decir, que si un animal tiene sed, pues crea una reacción, crea una estrategia, crea un programa, crea una forma de actuar, crea una mayor atención, por ejemplo, una mayor atención ante posibles fuentes de agua, un mayor recuerdo de lugares donde se puede ir a beber agua. Por tanto, en el momento que te salta la sed, eso genera un programa de actuación, genera una estrategia de actuación. La sed es un disparador de comportamientos. Es una señal de alerta y disparador de comportamientos. Igual que la sed, hay muchos otros disparadores de programas, disparadores de comportamientos. Y he agrupado aquí todas esas sensaciones y emociones que tienen, o que dicen que tienen los animales. Los investigadores dicen que estas emociones, la sed, desde luego, sed, hambre, sueño, territorialidad, que puede relacionarse con los celos en el ser humano, el deseo, lógicamente lo tienen también, la motivación dentro del ser humano, el placer, el displacer, el aburrimiento, todo esto lo puede tener cualquier animal y dispara formas de actuar automáticas, espontáneas, instantáneas. Lo mismo las emociones que se consideran básicas, según Paul Ekman, que son miedo, la tristeza, la alegría, el enfado, el asco, el desprecio, la sorpresa y el orgullo. El orgullo lo he añadido yo, por cierto, porque considero que es algo pues, parecido a la territorialidad, pero un poquito diferente, ¿no? Esa cosa de querer llevarse la razón. Todas estas emociones y sensaciones son sencillamente, si te fijas en cualquiera de ellas, disparadores de comportamientos, de estrategias, de programas. Por ejemplo, si te viene la tristeza, pues te viene el programa de llorar, de que te da pena algo, ¿no? De que sientes una mayor sensibilidad hacia las cosas, te sientes más sensible. Entonces, no eres el mismo cuando tienes encendida la emoción de la tristeza que cuando tienes la emoción del miedo, de la alegría, del enfado. No eres el mismo. Cada emoción genera estrategias distintas, genera estados distintos. Es como si esas emociones y sensaciones fueran señales de alerta, como decíamos, ante las cuales se viene un personaje diferente. Te viene el personaje del miedo, el personaje que se enciende con la tristeza, el personaje que se enciende con la alegría, el personaje que se enciende con la sed, y ese personaje sabe lo que tiene que hacer. Y es muy diferente de los otros personajes. Esto lo digo para entender que las emociones tienen una función fundamental en el ser humano y en cualquier animal. Ha sido un avance de la naturaleza enorme con respecto a tener únicamente sed, hambre, sueño, territorialidad, deseo, placer, que eso pues no solamente lo tienen los mamíferos y aquellos animales que tienen emociones, sino que lo tiene cualquier animal, ¿no? Cualquier animal puede sentir sed, hambre, sueño, aunque no sea un mamífero que tiene emociones. Así que todo esto, todas esas sensaciones, todas esas emociones son enormemente inteligentes. La naturaleza ha sido enormemente inteligente de ponernos, de cargarnos con estas señales de alerta y que al mismo tiempo son productores de programas. Pero el ser humano ha ido un poquito más hacia adelante porque tenemos emociones sociales. Tenemos emociones que permiten que los seres humanos vivan en sociedad. Emociones que crean el control social, que crean el acuerdo social. Son emociones que si no existieran, el hombre no podría vivir en sociedad. El ser humano sería incapaz de vivir en sociedad. Para vivir en sociedad hace falta la culpa. Claro, decimos, ¡jo, qué mala es la culpa! Bueno, hay que entender que la naturaleza es sabia siempre, no solo cuando ve cosas que nosotros, no solo cuando produce cosas que nosotros comprendemos. En nuestra capacidad de comprensión debemos ir un poquito más allá. Y si te preguntas qué papel tiene la culpa, pues la culpa tiene el mismo papel que ir a la cárcel. Si te educan de forma que si haces algo que va en contra de la sociedad, en contra de la convivencia, y que si haces eso en contra de la convivencia se te produce una emoción que te tortura, como es la culpa, eso te va a hacer que puedas convivir en sociedad. Que todos los seres humanos podamos vivir en sociedad gracias a la culpa.
Ya sé que no tiene buena fama, que es negativa en muchos sentidos. No, coincido plenamente, no tengo ninguna duda. Pero la razón de ser ahí está, que es el poder vivir en sociedad. Lo mismo el rencor. No queremos hacerle daño a nadie porque sabemos que posiblemente después nos vaya a tener rencor. Es decir, ese enfado continuado, ¿no? Un sentimiento ya continuado de animadversión hacia nosotros. Frustración. ¿Qué quiere decir frustración? Que yo tenía unas expectativas de algo que yo iba a hacer, no lo hice y me viene la frustración. Eso, la frustración me hace que para la próxima vez trate de culminar aquello sobre lo aquello que digamos, culminar aquellas expectativas que se tenían sobre mí. También frustración en el sentido de que yo tengo expectativas sobre los demás y si no se cumplen, me frustro. Esta sensación de frustración que yo le muestro a la otra persona hace que la otra persona diga, yo quiero cumplir mis expectativas porque le entra la culpa. Por tanto, vemos que frustración y culpa están bastante relacionados. Bueno, la envidia, lo mismo. La envidia es el ansia de crecer, de que todos queramos ser como los demás. El hecho de compararnos con los demás hace que también el acuerdo social y el control social tenga un mayor sentido, porque esa envidia es lo que hace que todos aspiremos a lo mismo, que todos tengamos, por tanto, una misma orientación, que por tanto exista una comunión, tengamos en común qué es lo que todos queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que perseguimos todos. Es como meternos a todos en el juego. Eso es la envidia, eso es la ambición, eso es la vergüenza también, ¿no? Te da vergüenza cuando no consigues o no haces aquello que te parece que es adecuado para los demás. Por tanto, vemos que esto todo tiene relación con cómo nos ven los demás y cómo nosotros queremos ver a los demás y que haya un control mutuo, un control social que permita que todos convivamos dentro de ese acuerdo social. Por supuesto, el orgullo de grupo. Es que yo soy español, yo soy gallego, yo soy argentino, yo soy de donde sea. Bueno, pues ese orgullo de grupo es necesario para vivir en sociedad. Yo soy del Celta, de Vigo, del equipo de fútbol. Pues eso hace que nos sintamos orgullosos de algo que nos une a los demás y que eso permite que vivamos más en sociedad. Lo mismo el reconocimiento. Este es un aspecto fundamental, fundamental. En gran medida nuestro comportamiento se podría explicar por la búsqueda de reconocimiento en los demás. Esa es una emoción que hace que estemos muy condicionados por la sociedad, el reconocimiento. Y el prestigio, exactamente igual, ¿no? El que tengamos una reputación determinada. Todo eso hace que entremos en la sociedad, que estemos todos conviviendo como buenos ciudadanos. Todas estas emociones que se pueden ver positivas o negativas, pero que si le quitamos el halo de positivo o negativo y le vemos la función que tiene, pues no es más que esa función social. Bien, ¿hay solo esto? No, desde luego que no. Y estas que vienen ahora son muy especiales. Para mí, muy, muy, muy especiales. Y desde el punto de vista del coaching, muy especiales. Y es una diferencia grande de cómo el coaching trata, de cómo gestiona el coaching el estrés y las emociones difíciles a cómo se gestiona en otros ámbitos. No voy a entrar mucho en eso, pero sí que es bueno que sepáis que las emociones de alta vibración y la motivación de mayor calidad es con lo que el coaching trabaja. El coaching trata de ayudar a las personas que están con una situación de estrés, con una situación de sentimientos difíciles, con una situación difícil en la vida, de crisis existencial, de lo que sea. Trata de ayudarles no se trata de eliminar las emociones negativas, sino más bien de trascenderlas, de superarlas, consiguiendo una motivación de mayor calidad, accediendo a esa motivación superior, que iré explicando poco a poco, a la que podemos acceder y que nos aleja de esos instintos del tipo primero de emociones y nos aleja de esas emociones sociales. Entonces, tratando de ir a esa motivación de mayor calidad, estaremos sintiendo esas emociones de alta vibración. Voy a explicarlo, esto es solo la presentación. Voy a explicarlo con calma. Como os digo, esto es, bueno, claro, para cada uno hay cosas, depende a qué te dediques, hay cosas más deliciosas o menos, ¿no? Para mí esto es realmente delicioso, de lo que yo os voy a hablar ahora. Hay dos emociones fundamentales de alta vibración que coinciden con dos fuerzas de la naturaleza, como son el crecimiento y la paz. La paz es el estar conectados. El ser humano siente paz cuando está conectado
con aquello a lo que perteneces, como la sensación de tierra, como la sensación de estoy en casa, de estoy en mi hogar, no necesito hacer nada, existo y es más que suficiente. Doy gracias al universo por permitirme existir, doy gracias a la naturaleza por darme manos, por darme piernas, por permitir que tenga un sistema circulatorio, por respirar. Esto es una pasada. Es increíble el que haya algo tan armónico como el ser humano. Es increíble que haya algo tan armónico como la naturaleza. Solo con eso soy capaz de disfrutar. Esa sensación de estar bien, de todo está bien. De solo necesito respirar. Solo necesito sonreír. No necesito nada más. Como me decían hoy que Facundo Cabral decía, necesito pocas cosas y lo que necesito lo necesito poco. Esa es la sensación de paz. No necesito nada más. Pero también en la naturaleza está la sensación de crecimiento, la emoción, la fuerza del crecimiento. Son dos fuerzas, ¿no? Que el yin y el yang que se complementan muy bien. El yin podría ser la paz, el crecimiento podría ser el yang. El crecimiento es la naturaleza no para. La naturaleza está en constante evolución y el ser humano está en constante evolución. Cada nuevo pensamiento que tenemos, cada nuevo aire que respiramos nos está cambiando. Y cambiar significa evolucionar, porque la prueba-error dentro de nosotros está funcionando continuamente. Si estás, hay un ejercicio muy fácil que es ponerse sobre un solo pie. Si te pones sobre un solo pie, te das cuenta de que todo el cuerpo está cimbreando, moviéndose de forma que no te caigas, de forma de que mantengas el equilibrio. El cuerpo es capaz de aprender y de evolucionar, de seguir avanzando. Cualquier cosa que hagamos varias veces vamos a aprender. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier nueva situación, todo eso está enfocado a que aprendamos, a que mejoremos, a que crezcamos, a que maduremos. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, como cualquier animal, como cualquier planta, como cualquier ser. Ese crecimiento continuo, en evolución continua, aún después de la muerte, ese crecimiento continuo es también algo que tenemos muy grabado dentro de nosotros. Entonces, cada uno tiene más esa fuerza de la paz o esa fuerza del crecimiento. Y cuando estamos en emociones de alta vibración, las fuerzas de la paz y del crecimiento se interpenetran bastante bien, se relacionan bastante bien. Porque un exceso de crecimiento nos lleva a la ambición, nos lleva al estrés. Y un exceso de paz nos lleva al aburrimiento, nos lleva al estrés también. Porque la crisis existencial viene muchas veces de no querer crecer, de no buscar, de que te está diciendo, tú puedes hacer más, tienes más cosas que hacer, solo se vive una vez. Y dices, no, no quiero, me quiero quedar aquí, me quiero quedar aquí. Claro, un exceso de me quiero quedar aquí, de comodidad, de zona de confort, genera estrés también. Por tanto, el crecimiento aislado de la paz genera ambición y estrés. La paz alejada del crecimiento genera aburrimiento y estrés. También aburrimiento y confort, conformismo y ese estrés que viene de esas crisis existenciales que de alguna manera todos sabemos de qué estamos hablando. Bien, aquí tenemos las dos fuerzas de la naturaleza, las dos fuerzas que existen en la naturaleza y también existen dentro de nosotros esas emociones ya diferentes, ¿no? De la emoción del crecimiento, de la expansión, de la plenitud, ¿verdad? Cuando es un crecimiento armónico y la sensación de la paz, de la calma, esa también es una emoción de alta vibración. Pero hay otras dos que son más humanas, que no están que también los puedes ver en la naturaleza, por supuesto, pero que las ves muy claramente dentro del ser humano. La primera es la alegría, que es también una de esas emociones, la única claramente positiva de todas las emociones básicas, ¿no? La alegría, está la sorpresa también, pero en las emociones básicas que son miedo, odio o enfado, tristeza, asco, desprecio, sorpresa, que es la que es así como un poquito más positiva, y me queda, había una séptima, desprecio, no sé si me queda, bueno, en fin, sorpresa, o sea, miedo, alegría, claro, me queda alegría, miedo, alegría, enfado, tristeza, asco, desprecio y sorpresa. Entonces, sorpresa y alegría son las dos que pueden ser positivas, alegría es la única claramente positiva, pero esta alegría, cuando estamos hablando de la alegría de alta vibración, no es estar contento, es el gozo, es la satisfacción, que está relacionado con la plenitud, ¿no? La satisfacción verdadera, la alegría de vivir, la enorme felicidad, que es agradecer las cosas. Cuando agradeces las cosas, esa alegría que te da el decir,
cómo me gusta el que hayas hecho eso y es que el que me lo hayas hecho, el que me hayas dado esa manzana, no es solo que me des la manzana, sino agradezco, celebro la alegría de que me hayas dado esa manzana. Disfruto de la manzana, la disfruto de otra manera. Me estoy comiendo una manzana, pero me la puedo comer sencillamente porque tengo hambre o la puedo disfrutar. Ese tipo de emoción es el que se puede denominar de alta vibración, ¿no? El gozar de las cosas. Tiene que ver con el crecimiento y con la paz, por eso están en medio de las dos, ¿no? Pero tiene un toque diferente, esa alegría, esa celebración, ese agradecimiento, ese disfrutar. Y el amor. El amor es la conexión. Yo considero que la alegría está más cerca del crecimiento, el amor está más cerca de la paz, porque el amor es darse cuenta de la conexión que tienes con otra persona. El amor es darte cuenta de la conexión que tienes con la naturaleza, que tienes con un grupo de personas, con una actividad, porque a lo mejor tienes una conexión muy potente con una actividad, amas esa actividad, amas a una mascota, por supuesto, amas a un animal, amas a todos los animales. Es que disfrutas de la conexión, eres consciente de ella. Comprendes también por ello a las personas. Cuando se habla de empatía, se habla de amor, porque tú en la empatía te pones perfectamente en los zapatos de la otra persona, no solo cognitivamente, sino también de corazón. Eres capaz de sentirte cómo se puede sentir esa persona, por tanto conectas con ella. La comprendes gracias a que conectas, es un tipo de comprensión diferente. Es necesario la empatía para comprender de verdad a la otra persona, no lo puedes hacer solo cognitivamente. Y esa comprensión, esa empatía es algo muy similar al amor. No puedes sentir empatía por esa persona si no sientes aprecio, si no sientes amor. Y por otra parte, el amor también es aceptación. El amor es que cuando tienes una situación difícil con alguien, una situación en la que estás descontento por algo, pero al final puedes sentir la conexión con esa persona. Esa empatía que decíamos te puede ayudar a comprender que esa persona es más que eso y que tú puedes, por supuesto, ayudar a cambiar eso que te ha parecido mal, explicar que te ha parecido mal, pero también desde la aceptación, no desde la rabia, no desde el miedo, no desde la tristeza, sino desde la aceptación. Por tanto, una de las cuestiones que se trabajan para poder, desde el coaching, para poder superar situaciones difíciles, situaciones de sentimientos difíciles, de estrés, es la aceptación. Pero también aceptación hacia uno mismo. Hay algo que has hecho que no has hecho las cosas en tiempo, en el tiempo adecuado. Bien, pero no tengas rabia hacia ti mismo. Tienes también que fomentar el amor por ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Si no te amas a ti mismo, quiere decir que no te parece que eres merecedor de amor. Entonces no vas a conseguir amor y no vas a poder darlo tampoco. Por tanto, la aceptación también hacia ti, el amor hacia ti, es fundamental como emoción de alta vibración. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro este dibujo de las emociones de alta vibración. Ha sido rápido, pero creo que se entiende de qué estoy hablando. Estamos hablando de que si tenemos una motivación, y veremos cómo si tenemos una motivación de mayor calidad, lo veremos con un ejemplo, ahí surgen las emociones de alta vibración, pero es muy evidente. Cuando, por ejemplo, nuestra motivación es la de ser generoso con los demás. Bueno, pues he estado en ese viaje a India con la Fundación Vicente Ferrer. He quedado admirado, hemos hecho un trabajo de voluntariado con los hospitales y he quedado admirado de cómo los médicos de los hospitales cobran la mitad que en otros hospitales y aún así se quieren quedar allí porque quieren ayudar a los pobres y a los necesitados, que no tienen dinero para poder ir a otros sitios y que gracias a los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer y a ellos que quieren estar allí, aunque cobren bastante menos, esas personas se les puede atender. Bueno, pues ahí ves cómo existe el amor, la conexión, la comprensión, la aceptación de situaciones difíciles, están en otro nivel de vibración, están con una alegría diferente. Ha sido un placer hacer allí las formaciones, el coaching de equipos que hicimos, porque se vivía la alegría, agradecían todo, celebraban, disfrutaban, porque están en otro nivel de vibración. Cuando te das de esa manera a los demás, te olvidas un poco de tus propios intereses, de tus propios, de esas necesidades, ¿no?, básicas que llevan a las emociones básicas y enciendes con esa motivación de mayor calidad, enciendes también estas emociones de alta vibración. Lo veremos con un ejemplo. Bien, vamos entonces con la parte más difícil de las emociones. Bien, hemos visto cómo hay emociones instintivas, sensaciones instintivas, como la sed y el hambre y demás, que no son emociones, pero son igualmente
señales de alerta que encienden programas. Entonces, esas emociones y sensaciones instintivas, hemos visto las emociones sociales, hemos visto las emociones de alta vibración. Muy bien. Entonces, vamos a ver la fuente del estrés. La fuente del estrés, una de las fuentes del estrés, la principal fuente del estrés, iremos viendo que es el miedo. El miedo es la reacción animal ante la amenaza o ante la pérdida. Es decir, necesitas tu territorio, necesitas comer, necesitas dormir, necesitas lo que sea, y o estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, sencillamente el animal está acostumbrado a ir por su camino para llegar a su casa y ve que hay cortado el camino. Entonces, automáticamente el animal sufre miedo, es una reacción animal. Ese miedo paraliza la atención a cualquier otra cosa y focalizas la atención en aquello que te está amenazando. Focalizas la atención en buscar solución a aquello que te está amenazando. En el ser humano, incluso reduces, desde el punto de vista físico, en cualquier animal, se reduce la actividad física a aquello necesario para poder correr o huir en ese momento para conseguir superar la amenaza. En el ser humano, incluso se cortan mecanismos cerebrales, mecanismos mentales, digamos, procesos mentales que te permitirían pensar nuevas ideas, te los cortan para poder dar prioridad al miedo y actuar de una forma rápida y muy atenta, con todos los sentidos encendidos al 100% y, por tanto, cortando procesos mentales de mayor creatividad. Este miedo lo que provoca es, pues, los comportamientos que provocan normalmente el miedo son o huir o bloquearte. Bueno, pues sabemos el bloqueo de hablar en público, por ejemplo, o el bloqueo en determinadas situaciones de mucho estrés, en el examen, en lo que sea. Provoca obsesión, pues porque como tengo que, este trabajo es muy importante para mí y entonces tengo que trabajar 12 horas. Y si me voy antes de las 8 a casa, pues no soy capaz de irme antes de las 8 a casa. Tengo que quedarme hasta las 8, ¿no? Obsesión por... el miedo puede provocar obsesión por estar comprobando las cosas continuamente, controlando las cosas continuamente. Y el orgullo también se enciende con el miedo. El orgullo de yo tengo la razón y no. Ahora que he dicho que vamos demasiado deprisa, pues ahora como me digan que vamos demasiado despacio, pues tengo que argumentar de que vamos demasiado deprisa porque ahora ya se ha convertido en una cuestión de orgullo, se ha convertido en una cuestión de, como yo lo he dicho, lo tengo que mantener, lo tengo que sostener y ya es una cuestión personal. Entonces, el miedo hace que se despierten pues, comportamientos como estos, ¿no? Todos ellos tienen en común lo que hay detrás del miedo, que es la atención. El miedo lo que busca, la intención positiva del miedo es que prestes atención. La intención positiva del miedo es que, el lado positivo, podríamos decir, del miedo es la precaución. La persona que no tiene miedo, que es temeraria, va a correr muchísimos más peligros. Y el miedo es esa reacción animal ante una amenaza para decirte, oye, presta atención, elimina cualquier otro estímulo, atención, no quiero más atención que a este estímulo nada más, porque esto está amenazándolos y es urgente prestarle atención. Así que focaliza absolutamente en él la atención, elimina cualquier atención a cualquier otro estímulo. Así que vemos que detrás del miedo está la intención positiva de la atención. Y también ya estamos viendo que el lado negativo es que no se permiten procesos mentales de mayor creatividad. Una persona que esté con miedo, que esté con estrés, miedo y estrés es prácticamente lo mismo, le va a ser muy difícil el generar procesos mentales creativos, el estar abierto a otras opciones. ¿Qué otras formas puede adoptar el miedo? Para mí, el miedo es la fuente de las otras dos principales emociones aflictivas, le llaman en budismo, emociones negativas, si quieres, le podemos llamar, ¿no? Emociones que no son negativas en sí, porque, como decía antes, tuvieron su sentido, están ahí por algo, pero también es algo que debemos trascender. Ese es el lado negativo, cuando no somos capaces de trascenderla y nos atrapan esas otras emociones. ¿Cuáles son? Cuando tenemos miedo, puede surgir el enfado, pero fíjate que el enfado siempre tiene detrás un algo de miedo. De hecho, cuando trascendemos el enfado es porque trascendemos el miedo. El enfado es una reacción animal ante una amenaza o una posible pérdida o una pérdida que hemos tenido, pero que el sesgo que tiene diferente con el miedo es que se trata de destruir. Destruir. Destruir para evitar eso que nos amenaza. Destruir para conseguir aquello que consideramos que debemos conseguir y que tenemos miedo de perder.
Por tanto, destruir es la palabra para la emoción del enfado. El enfado nos hace que seamos poderosos, pero insensibles. Aquí está la cuestión. ¿Necesitamos muchas veces ese poder del enfado? Bueno, sin ninguna duda, por algo está ahí el enfado. Pero el ser humano, como ser social, y que cada vez está evolucionando más en la gestión de las emociones, debe tener cuidado de si esa insensibilidad le quita más que lo que le da. Por tanto, ese miedo que nos lleva a enfadarnos, a decir, yo no quiero perder eso, o yo no quiero sufrir esta amenaza. El miedo llama al enfado para decir, destruye. Y el enfado cuando viene es muy poderoso, pero insensible. Pero a veces con el miedo viene también otra cosa. Hemos perdido algo. Tenemos miedo de no recuperarlo. Tenemos miedo de qué será de mí sin esto que he perdido. ¿Qué será de mí si no consigo eso? Tenía miedo de no conseguir eso, pero ahora lo que tengo ya es tristeza. Porque estoy muy sensible ante eso que he perdido, ante eso que ahora tengo miedo de no conseguir. Pero esa sensibilidad me hace valorarlo tanto que por culpa de que no me siento capaz de conseguirlo, me siento indefenso. Por tanto, la tristeza es cuidar, es considerar. Está muy bien considerar y está muy bien cuidar. Está muy bien valorar. La tristeza nos hace valorar las cosas. Valorarlas tanto que lloramos porque pensamos que no las volveremos a tener o pensamos que no seremos los mismos por culpas de haberlo perdido. Es decir, nos hace ser sensible pero sentirnos indefensos. Por tanto, fijaos cómo el enfado tiene fuerza, tiene poder. La tristeza nos permite considerar, nos permite ser sensibles, pero ambas, por culpa de que está detrás el miedo, en el caso del enfado nos hace ser insensibles, y el miedo, en el caso de la tristeza, nos hace sentirnos indefensos. Muy bien. Y ahora quiero que tengamos en cuenta cómo nos sentimos cada uno de nosotros, cómo te sientes tú con respecto a estas emociones. Porque la cuestión del estrés dañino, es sencillamente cuando alguna de todas estas emociones, de todos estos comportamientos, se mantiene en el tiempo. Se convierte en frecuente o se convierte incluso en continuo. Miedo continuado nos va a llevar al estrés dañino. El estrés dañino es aquel en el cual no hay recuperación. Es decir, que si tenemos picos de estrés no pasa nada, es normal, está muy bien de hecho. Para eso está el estrés, para permitirnos llegar a esos puntos, para permitirnos estar muy activos en determinados momentos. Que en determinados momentos tenemos una presión por algo, sube el estrés, nos permite estar muy activos, incluso dormir menos. Pero claro, si esto se mantiene en el tiempo, continuo, esto va a acabar dañando nuestro sistema por la tensión arterial, por la descarga de hormonas como las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, que eso envenena el cuerpo cuando se mantiene en el tiempo. Hay multitud mentalmente en el cerebro también incluso está afectado por ello. El sistema inmunitario se ve enormemente afectado por el estrés continuo. O sea, que estamos hablando de algo que si bien las emociones, las reacciones animales están muy bien y tienen su sentido, lo que hay que evitar por todos los medios es que sea algo continuado en el tiempo. Estemos perpetuamente en ese estado pico de actividad y de estrés. En ese estado en el que no hay recuperación o que si hay una recuperación es muy baja, es muy tenue esa recuperación y no es suficiente para poder recuperarnos de verdad, para poder estar preparados para continuar con ese estrés cuando toque sin dañar el cuerpo. Por tanto, una de las cuestiones claves que hoy no, aquí en esta conferencia no podemos tratar, pero que es básico y lo hablamos muy profundamente en el curso, es la cuestión de la relajación. Cómo entrenar al cuerpo para que cuando tenga un momento, cuando se vaya al baño, se pueda relajar de verdad. Y en ese momento que va al baño no estemos dándole vueltas a la lavadora de forma que estamos todavía más estresados y más tensos que cuando estamos en la actividad. Entonces, ¿cómo entrenamos al cuerpo para poder relajarse? Es una de las cuestiones claves
para poder tener una gestión adecuada del estrés que sea de picos y valles. Bien, esto lo digo como apunte, como no lo voy a tratar, para que entendamos la gran importancia que tiene, igual que el practicar algún deporte o alguna actividad física. Entonces, tenemos el estrés dañino, miedo continuado. Y yo lo que te propongo es que elijas una de estas o 4 comportamientos del miedo, que son huida, bloqueo, obsesión, orgullo, o el enfado o la tristeza. ¿Cuál es, qué es lo que más te afecta? ¿En cuál de estas cosas te ves más reconocido? ¿Cuál sucede más frecuentemente? Como decimos, si esto ocurre de vez en cuando es que es normal. Si además lo somos capaces de gestionar, pues fenomenal. Pero si se mantiene en el tiempo, esto va a ser la fuente precisamente del estrés y la manifestación del estrés, que es el miedo, ¿no? Desde mi punto de vista, detrás del enfado está el miedo a perder algo, a no conseguir algo. Por tanto, sale el destruye. Detrás de la tristeza hay el miedo a que algo se pierda, a no conseguir algo. Y el miedo, como digo, es sinónimo de estrés. Inquietud, miedo, estrés. Todo esto está unido. Entonces, vamos a ver ahora cómo se pueden, cómo hacemos en el coaching para manejar estas emociones, para manejar estas, qué hacemos ante estas situaciones de miedo, ante estas situaciones de estrés. Vamos a poner un ejemplo para ello. Pues el ejemplo es una persona que tiene una situación difícil con su jefe, porque su jefe no la tiene en cuenta y que cuando le lleva algo para revisar, nuevas ideas o el informe que ha preparado, pues su jefe se muestra muy crítico con ella. Y tan crítico se muestra con ella que ella llega ya con miedo y se pone muy nerviosa y encima no habla con toda la soltura que ella puede hablar, se muestra una cara menos creativa de lo que puede mostrar y se siente, digamos, minusvalorada, infravalorada en su trabajo. Y este es un aspecto importante, su relación con el jefe. Entonces, esta persona puede tener una reacción instintiva de, por ejemplo, de simplemente miedo y bloquearse, ¿no? De miedo y no querer ir, huida, ¿no? O de enfado, de llegar a enfadarse con él y de decir, pues si no lo entiendes, pues yo no tengo la culpa de que no lo entiendas, por ejemplo, ¿no? O puede tener una reacción instintiva de tristeza, que era el caso, ¿no? En este que estoy pensando, de que se sentía tan infravalorada que, pues, ¿qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? La tristeza y el victimismo tienen mucha relación. Entonces, en esa situación, eso empezó a convertirse, esa forma de relacionarse con su jefe se convirtió ya en un hábito. Pero esto puede pasar también, por ejemplo, con nuestro hijo. Nuestro hijo no estudia. Pues, ¿qué reacción, qué nos produce? Pues nos produce el miedo de que este niño de mayor, a ver qué va a ser de él, este no va a acabar los estudios, ya verás cómo va a repetir y luego no es capaz de estudiar y luego de mayor va a ser torpe en su trabajo y no va a poder tener un trabajo como él merece, como a mí me gustaría que tuviera, y te entra el miedo. Y ese miedo se convierte en obsesión, puede ser, ¿no? Bueno, voy a estar con él todos los días trabajando y vamos a estar 1 hora y da igual que no esté haciendo nada, pero estamos allí esa hora. Obsesión. Puede ser enfado. Pero ¿cómo se te ocurre no estudiar? ¿Cómo es posible que no estudies? Puede ser tristeza de decir, yo ya no sé qué hacer con este niño. Es decir, que vemos que el mismo miedo nos lleva a esos distintos comportamientos. Y eso, lo que sucede es que cambiarlos es difícil, porque se han convertido en hábitos. Cuando tengo el hábito de sentirme triste porque no sé qué hacer con este niño, ese no sé qué hacer con este niño se convierte en una creencia y es difícil salir de ahí. Cuando convierto en hábito el que me pongo nervioso con el jefe, me bloqueo, pues ya va a ser difícil. Vamos a tener que hacer algo para salir de ese hábito, porque se ha convertido en hábito, se ha cristalizado. Y por tanto eso es una fuente de estrés, ese hábito es una enorme fuente de estrés. Cualquiera de las cuestiones que estamos diciendo, de las posibilidades que os estoy mostrando, cualquiera se convierte en un hábito. Y una vez que se convierte en un hábito, ya no es una cuestión de que en ese momento hayas tenido, pues, un bloqueo, sino que cada vez que suceda va a convertirse en un bloqueo. Y no solo eso, sino que aunque no suceda, tú vas a estar preocupado porque existe ese hábito
de bloquearse, ese hábito de ponerse triste, te está persiguiendo. Ya no es necesario ni que se produzca la circunstancia. Entonces, fijaos el panorama del estrés, cómo se enreda con la emoción, cómo se enreda finalmente con el hábito. Entonces, ¿qué hacemos en coaching ante esta situación? En coaching existe la otra, no olvidamos o recordamos que existe la otra cara, que son las emociones de alta vibración. Y claro, ahora digo, alegría y amor ante el panorama que acabo de dibujar y dices, pero tú ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú, Daniel? ¿Cómo vamos a pasar de una cosa a la otra? Bueno, pues ahí está la magia, que se puede pasar de una cosa a la otra y que de hecho, desde mi punto de vista, casi la única solución, todo lo demás es poner parches. Si queremos buscar de verdad una solución de superar y trascender situaciones difíciles de estrés, debemos de ir a las emociones de alta vibración y esto es realmente lo que hace el coaching. Y la PNL también y el mental training también, pero el coaching muy claramente. ¿Y cómo lo hace? Porque busca, como decíamos antes, esas motivaciones de alta vibración. Buscar otra forma de pensar, de sentir y de actuar. De forma que es otro estado. Elegimos, ayudamos a la persona a poder elegir en qué estado quiere estar. Hay dos estados, en el miedo, el estrés o el de la motivación de alta vibración, relacionada con las emociones de alegría y de amor. ¿Es posible conseguir ese cambio? Y os voy a explicar un caso que veréis que es muy sencillo. Que es el de esta persona que sentía ese miedo, se bloqueaba con su jefe, se sentía muy nerviosa y cuando tenía que preparar el informe ya no lo preparaba bien porque pensando en cómo iba a ser esa situación, cada vez que pensaba en la situación que iba a tener, se bloqueaba haciendo el informe, incluso el informe no le salía como le podía salir. Pero además la forma de presentarlo pues era una forma muy condicionada por ese miedo, por ese estrés, por esa sensación de indefensión, de sensación de bloqueo que sentía ante su jefe. Bien, entonces, en la sesión de coaching, hablando bueno, después de explicar cómo era la situación, pues le pregunté, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que desearías? Hombre, pues yo lo que desearía sería pues que mi jefe me respetara. Pero yendo un poco más allá, ¿qué es lo que te motiva de trabajar en ese lugar? Pues lo que me motiva de trabajar en ese lugar es que, bueno, cuando empecé a trabajar en ese sitio, lo que me motivaba, ahí empezó a cambiar su sensación, porque recordó el momento en el cual todavía no había conocido a su jefe y estaba empezando a trabajar y el panorama que se le abría. Es un lugar en el que se aprecia mucho la creatividad, en el que hay posibilidad de tocar muy diferentes campos, en el que te dan manga ancha para poder idear cosas nuevas. Era una empresa de publicidad relacionada con el marketing y, bueno, pues tienen presupuestos para muy diversos tipos de campañas publicitarias y sé que se pueden hacer muy diferentes alternativas, pero claro, y luego le entra el miedo, ¿no? Pero claro, pero hay que presentarlo bien, hay que hacerlo bien, el nivel de exigencia es muy alto y yo no soy capaz. Bueno, entonces nos fuimos al principio a aquella sensación. Cuando empezaste a trabajar, ¿qué era lo que deseabas? ¿Qué es lo que te motiva de trabajar aquí? Si tú fueras a preguntarte, ¿qué es lo que colmaría tus expectativas trabajando aquí? ¿Qué es lo que te daría la mayor satisfacción de trabajar aquí? ¿Qué sería? Oye, pues sería el ser capaz de hacer una campaña publicitaria de amplio calado, que además desde el puesto en el que estoy se puede plantear. Es difícil, pero se puede hacer un planteamiento para que poder hacer una campaña publicitaria de gran calado si justifico la inversión. Y eso sería lo que colmaría. Y cómo, bueno, ahí en el coaching, los que conocéis cómo funciona el coaching, pues empezamos con la visualización. Imagínate que ya es el momento en el cual lo has conseguido, tal, 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 tal. ¿Qué ves? Ah, pues me veo a mí de esta forma, tal. ¿Cómo te sientes? Ah, pues me siento fantástica, me siento poderosa, me siento fuerte, me siento que me lo merezco. ¿Y qué valor hay detrás de todo esto? Pues el valor es la satisfacción de haber hecho todo lo que yo soy capaz de hacer. Bien, esa es la motivación de alta vibración. En ese momento, en la sesión de coaching, se ha creado esa conexión con una motivación que deja a un lado lo que pueda ser esa relación con su jefe. Es una motivación que trasciende ese momento y que le sirve como sol, que le sirve como orientación,
que le sirve como motivación, como inspiración de cualquier cosa que vaya a hacer en el día a día. Si en la sesión de coaching se hace las cosas adecuadamente, desde ese día tiene dos posibles fuentes de atención. Una es, hago esto para que mi jefe esté contento o hago esto para conseguir esa campaña publicitaria de gran calado que deseo hacer por encima de todo y es lo que más deseo en el mundo. Si hago las cosas para que mi jefe esté contento, eso me va a hacer, sobre todo por la experiencia que ha tenido con su jefe, me va a hacer que cada vez que piense en ello, cada vez que al hacer el informe esté motivado por presentarlo ante mi jefe, no lo voy a hacer bien. Pero si cada vez que hago un informe, que hago cualquier cosa en mi día a día, me siento motivado y recuerdo aquella imagen que de verdad me satisface, me hace sentirme plena, esa imagen de conseguir esa gran campaña de publicidad que deseo hacer, de gran calado, si pienso en ello, mis acciones de cada día van a verse, van a estar movidas por esa mayor vibración, por esas emociones de alegría, por estar conectado con eso que tanto deseo y de amor hacia la actividad que estoy haciendo, de amor hacia lo que yo creo que merezco. Es decir, tengo dos focos de atención, tengo dos posibles estados. Espero haberlo explicado bien. De todas formas, luego os preguntaré que me hagáis cualquier pregunta. Lo importante aquí es que veamos que si hay dos focos de motivación, hay dos focos de atención, hago las cosas por dos cosas distintas, voy a tener dos estados distintos. Y cada uno de esos dos estados tiene posibilidades muy diferentes, son versiones de ti muy distintas. La motivación de alta vibración te lleva a tu mejor versión. Y esa es la forma de superar, desde el punto de vista del coaching, el estrés. ¿Qué características tiene cada uno de estos dos estados? Y esto es bueno que los coaches lo conozcáis para que podáis ver cuál está predominando en cada momento de la sesión o posteriormente en su día a día. El miedo lleva a la contracción, sientes que estás contraído, retraído, a la reacción, es decir, estás muy reactivo, no piensas las cosas, sucede algo, cualquier estímulo te hace saltar, te lleva al análisis, al control, a querer tener todo bien amarrado, te lleva a la separación, a sentirte aislada. Por ejemplo, en este caso que estoy diciendo, se sentía muy aislada tanto de su jefe como de sus compañeros, te lleva a la sensación de estoy aislado y tiene detrás una herida, hay dolor. Por tanto, este es el estado crash, le llamamos el estado crash. Esto es tal como lo define Robert Dilts, un extraordinario maestro para mí, que lo define muy bien con estas 5 características. El otro estado podemos dar más características que algunos conoceréis, ¿no? Pero en particular 3, estar abierto, apertura, yo soy mucho más que ese problema, yo tengo muchos más recursos, sé que tengo más recursos y puedo buscarlos, no estoy pensando como una víctima ni me estoy cebando únicamente en la situación en la que estoy, sino que tengo muchos más recursos, tengo muchas más posibilidades y más perspectivas y más estados y más amigos y más libros y más cosas que hacer. Apertura, creatividad a partir de esa apertura y consciencia. Me doy cuenta, por ejemplo, de que yo no soy yo mismo cuando estoy delante de mi jefe. Yo no soy yo mismo cuando estoy en esos momentos con mi hijo, por ejemplo. Yo no soy yo mismo, no soy dueño de mis emociones en esa situación. Y soy consciente, me doy cuenta. O sea que consciencia, apertura, creatividad. Y esto me lleva a esas sensaciones de alegría y de amor. Ese estado de alta vibración. Es el estado coach. Le llamamos estado coach y que coach también tiene un acrónimo que es centrado, centered, open, aware, connected and holding. Centrado, abierto, consciente, conectado y sosteniendo. No las puse aquí, pero bueno, pues si tenéis curiosidad. También basado en Robert Dilts. Bien, entonces hemos visto que en la sesión de coaching se trata de pasar de lo que veis a vuestra izquierda a lo que veis en vuestra derecha. Eso es lo que se consigue en el proceso de coaching y es lo que se trata de que no solo se quede en el proceso de coaching, sino que continúe a lo largo de la vida de esta persona y quede perfectamente instalado en la vida de esta persona. Y que esa situación tan difícil
con su pareja, con su jefe, con su hijo, consigo mismo, porque el trabajo le estaba superando, con lo que sea, esa situación que estamos tratando en el proceso de coaching, a partir de ese momento cambie el hábito para interpretarla y para tener una nueva estrategia. El hábito de interpretación, el hábito de acción, el hábito de pensamiento, lo que esa situación significa para mí va a cambiar. Y eso significa también una lección de vida. Ese cambio del hábito que tenía de interpretar y actuar ante esa situación y pensar y sentir esa situación, ese hábito cambia y ese hábito permite que cambie mi vida. Es un nuevo escalón en aprender a vivir. Esta es la gestión del estrés. Y esta gestión del estrés tiene 3 antídotos principalmente. Por tanto, tomad nota de cuál es esa emoción que antes os pedí que seleccionarais. Puede ser enfado, tristeza, miedo, y dentro del miedo puede ser huida, obsesión, orgullo o bloqueo. Cualquiera de ellos lo cogéis, cualquier emoción que queráis superar, y vamos a hablar ahora, para rematar, de los 3 antídotos para ese veneno, basándonos en el Camino de Santiago. Como os dije, el jueves y viernes 21 y 22, me parece que es, la semana que viene, vamos a tener el Camino de Santiago, al que estáis todos invitados, es gratuito, cada uno se paga lo suyo, como quien dice, la comida y el albergue. Y en ese Camino de Santiago pues tendremos muchas lecciones, como las que tuve yo, que a partir de ellas entendí muy bien estos 3 antídotos. En el Camino de Santiago tienes que caminar cada día 20 kilómetros más o menos, 30 en algunas ocasiones, y eso, bueno, pues imagínate, si ahora mismo te dicen, mañana vas a caminar 20 kilómetros, dices, vamos, ni loco. Bueno, pues en el Camino de Santiago lo haces un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Por la noche descansas en albergues, que muchas veces hay bastante gente, a veces la persona que tienes al lado pues tiene una costumbre de lavarse menos a menudo que tú, o hay gente que ronca muy a menudo, así que estás con muchísimas incomodidades, te duele las rodillas al final del día, te puede haber salido una ampolla, hay múltiples incomodidades. Entonces, el Camino de Santiago es una verdadera prueba, es una prueba para algo que necesitamos en nuestro día a día, el coraje. Pero no es enfado, el coraje te da mucho poder. Te da mucho poder, pero no dejas de tener sensibilidad. Entonces, cuando el enfado le quitas el miedo, se convierte en ese coraje poderoso, con un objetivo muy claro, decidido, muy decidido, firme. No voy a dar un paso atrás, todos hacia adelante. Voy a seguir, y mañana voy a seguir, y el otro voy a seguir, aunque me duela. Poderoso. El coraje nos da poder, lo necesitamos mucho en el día a día. Desde luego que sí. Si ese coraje lo defendemos del miedo, no se convertirá en enfado. Porque claro, puede suceder que tengo que llegar al siguiente albergue, tengo que llevar como sea, tengo que llegar como sea, tengo que llegar como sea. Claro, se puede convertir en enfado, ¿no? Es decir, yo no lo voy a conseguir. Se puede convertir en enfado. Si dejas que el miedo entre, si no dejas que el miedo entre y tu motivación es pura y se mantiene esa firmeza exenta del miedo, podrás tener ese poder sin la insensibilidad, siendo un poder bien motivado, con amor hacia el objetivo. Deseo llegar al albergue, qué bien estar haciendo el Camino de Santiago, me duele, pero disfruto de hacer el Camino de Santiago. Eso es el coraje. Pero claro, si llevas mucho coraje, aún así, estás pensando en llegar al albergue con tu coraje, puede suceder que de repente vas caminando y alguien a tu lado, tú estás focalizada o focalizado en el objetivo, en llegar al albergue, y alguien a tu lado te dice, buen camino, y tú estás tan focalizado con el coraje tuyo de seguir adelante, que no te das cuenta, y cuando te das cuenta es demasiado tarde ya para dar la vuelta y decirle buen camino. Y dices, ¡ay, qué pena! Qué pena, porque me gusta mucho que me digan buen camino, me gusta mucho decirlo. Es el saludo típico dentro del Camino de Santiago. Y de hecho, me gusta porque además me da fuerzas. Cuando alguien me dice buen camino, pues como que recupero un poco el ánimo. Y cuando yo le doy a alguien buen camino, también es que estoy recuperando el ánimo, tanto cuando me lo dan como cuando lo doy. Y entonces, bueno, es exactamente lo que me pasó, lo que acabo de decir, y seguí caminando y me faltaban todavía 5 kilómetros para el siguiente albergue y me estaban costando mucho. Y poco después
me encontré con alguien que me dijo, buen camino. Y yo le respondí, buen camino. Ya iba preparado para que no se me pasara por alto. Y bueno, tan bueno fue el saludo que seguimos caminando los dos juntos. Y seguimos caminando y el camino se hizo muy agradable. El camino, los dos juntos, fue muy diferente a ir solamente con la sensación de tengo que llegar al albergue, sino que se convirtió en un dar y recibir sensaciones positivas que de hecho llegamos al albergue y como esta persona iba a otro albergue más allá, pues fui con él al siguiente albergue. Así que se convirtió en una energía y eso es la energía de la ternura. La ternura, en ese momento, el dar el buen camino, el recibir buen camino, el ir hablando, compartiendo de verdad, no hablando por hablar, que claro, cuando hablas por hablar no tiene nada que ver con esto. Pero cuando estás compartiendo de verdad, desde el corazón, de corazón a corazón, de centro a centro, se produce una energía poderosísima que ayuda mucho a la energía del coraje. Esa ternura que es como la tristeza, pero sin sentirte indefenso. Te sientes sensible, la ternura es sentirte sensible, dejarte tocar por la otra persona. La ternura también puede ser al camino, ¿no? Dejarte tocar por el camino, dejarte tocar por la maravilla de todo lo que se te abre a tu alrededor, de dejarte tocar por la maravilla de este camino milenario por el que han pasado tanta gente. Ternura es sensibilidad, pero no indefensión. Sensibilidad con poder, con fuerza, con energía. Por tanto, la ternura es el segundo antídoto. Pero a veces necesitas más. A veces no llega con el coraje y la ternura. Porque me acuerdo que llegando acabando una de las etapas que haremos precisamente la del jueves, hay una bajada muy empinada. Y yo ahí llegaba ya después de 11 etapas con la rodilla izquierda bastante fastidiada y ya me habían dicho, cuidado con esa bajada que ya verás, te va a fastidiar la rodilla. Y yo, bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, cuando la vi era una bajada muy pronunciada, además de piedras que vas caminando y te resbalan un poco los pies, es fastidiado para la rodilla. Dije, bueno, venga, vamos allá, con el coraje y con la ternura hacia mi rodilla y vamos caminando. Y voy bajando y digo, bueno, menos mal, no es para tanto. Lo que pasa es que cuando llegué al final de la bajada, lo que me di cuenta es que no era el final de la bajada, sino que era una curva y me quedaba el doble de lo que había hecho y con las mismas piedras que no te permitían caminar bien. Y yo ya llevaba la rodilla, ya no aguantaba con ella y lo único que pude hacer fue reírme. me dio la risa. Ya no era una cuestión de decir, pero mira que yo pensaba que ya era suficiente con esto y mira lo que tengo por delante y ya llega un momento que ni el coraje, ni el enfado, ni el miedo, ni nada, ya te ríes de ti mismo, ya te ríes de la situación, ya te ríes de todo. Y es el humor, ese otro antídoto que también tenemos, ¿no? Bueno, hice el resto de la bajada pues con tranquilidad, parándome cuando era necesario, buscando los sitios por los que no me dolía tanto la rodilla, con calma y riéndome y con humor. Es la única manera cuando ya no queda ningún otro recurso, te ríes de ti mismo, te ríes de la situación, no te queda más opción. Y esto es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos una situación difícil, ¿no? Tenemos una situación difícil y a veces necesitamos el adquirir cierta distancia con respecto a ella. Es como cuando ves un valle, si el valle lo ves desde abajo no ves nada, si el valle lo ves desde la montaña ya puedes ver otros caminos, puedes ver el panorama completo de ese valle para poder encontrar, pues, por ejemplo, cómo vadear un río. Es decir, el distanciarte de las cosas te permite ver otras posibilidades, otras perspectivas, otras ideas. Eso es lo que te da el humor. El humor es ligereza, es liviandad, es relativizar. Es decir, bueno, a ver, que no es para tanto, venga, vamos a ver. No suena esta palabra, muchas veces la decimos, ¿no? A ver, que no es para tanto, que seguro que vamos a poder. Es como quitarle hierro, es buscar un poco esa sensación del humor, de relativizar, de la alegría, de no dejar de disfrutar, no dejemos de disfrutar. ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera? Esa es una energía parecida a la del humor. Porque hay una cuestión que siempre me ha parecido muy curiosa. Se habla de los bufones en la Edad Media, en la corte del rey, en la corte de los nobles, que lo tenemos como un personaje que era como un payaso, cuando en realidad era uno de los principales consejeros de los nobles o del rey. ¿Por qué? Porque era capaz de reírse de todo.
porque no había nada que le abrumara, no había nada que le superara, siempre era capaz de adquirir una distancia. Eso es el humor. Esa es la tercera energía que os propongo, el tercer antídoto que os propongo. Así que, de cualquiera de estos emociones o situaciones que habéis elegido, dentro de esas emociones, ahora podéis pensar si la alegría o el humor os sirve, o os sirve el coraje, o necesitáis ternura, o necesitáis ponerle humor. ¿Qué necesitáis ponerle a cualquiera de esas del miedo, de huida, bloqueo, obsesión, orgullo, enfado, tristeza, cualquiera de esas cosas que os están pasando? ¿Qué le podéis poner? ¿Qué antídoto le podéis poner para extirparle el miedo? ¿Cómo lo podéis hacer? Os propongo ese juego. Y esto es lo que os quería contar, el que podáis encontrar en esos 3 antídotos aquello que necesitáis para poder tener una vida menos estresada, poder tener más satisfacción en vuestro día a día y que se convierta cada día en una posibilidad de acceder a esas emociones de alta vibración y poder escapar, por tanto, del miedo. Poder elegir entre el miedo y las emociones de alta vibración. Bien, ahora cualquier pregunta que tengáis, por favor, me la hacéis a través del chat. Muy bien. Veo que, a ver, que no veo bien el nombre aquí, Fátima, me dice: Daniel, las emociones están en el árbol y la motivación en las raíces. ¿Tiene algo que ver con el consciente y el inconsciente? Muchas gracias. Bueno, las dos cosas son verdad. Las emociones, vamos a ver, yo el árbol y las raíces lo pongo sobre todo para que se vea que en la naturaleza hay crecimiento y en la naturaleza hay paz, hay conexión, ¿no? En la naturaleza hay tierra, que es para mí paz, y crecimiento, que para mí es cielo. Entonces, si esto podría ser una metáfora con respecto a las emociones en el árbol, la motivación, las raíces, pues puede que sí, ¿por qué no? No lo ponía por eso, pero también. El árbol es una extraordinaria metáfora para muchas cosas y me parece muy acertada, Fátima, la que dices. Las emociones son como una consecuencia y la motivación es de dónde surgen esas emociones que son esas ramas, esas hojas y esos frutos que son las emociones. Me parece muy bien. Lo utilizaré a partir de ahora. Muchas gracias. ¿Tiene algo que ver con el consciente y el inconsciente? Bueno, también podría ser, ¿no? El inconsciente es como más esa corriente que no vemos, que es el enorme porcentaje de todo lo que hacemos procede del inconsciente. Desde mi punto de vista, el consciente, para lo que nos sirve, no voy a entrar en la metáfora porque ya no sé si sabría encajarla bien, pero sí que si quieres, si la pregunta va por ahí, me parece muy interesante decir cuál es el papel del consciente, cuál es el papel del inconsciente. Bueno, pues cuando decimos que hay programas que se encienden, es el inconsciente. Cuando decimos que hay reacciones instintivas, es el inconsciente. Cuando decimos que hay hábitos, es el inconsciente. Cuando decimos que hay emociones sociales, es el inconsciente también. Esas están plantadas y no las cambias, ¿eh? Pero, conscientemente, lo que podemos hacer es crear nuevas motivaciones, atender a nuevas motivaciones, hacer que esas motivaciones tiren más de nosotros, con imágenes, con frases, con inspiraciones, creando en nuestra imaginación, conscientemente creando en nuestra imaginación objetivos que tiren de nosotros con una motivación de alta calidad. Eso es lo que hace el coaching, de hecho. Así que conscientemente lo que hacemos es como ir al taller para generar nuevas motivaciones. Ir al taller para ser conscientes de las motivaciones que nos están haciendo daño, de las emociones que están haciendo daño, cuestionarnos si queremos eso y construir una nueva motivación, nuevos objetivos, construir puentes hacia los valores. Eso es lo que hacemos con el consciente. Es decir, para mí hay que separar claramente momentos en los que nos separamos de la realidad, como por ejemplo en las sesiones de coaching, de nuestras situaciones del día a día, y en esos momentos es como si fuéramos al taller y tratamos de estar con un estado de alta vibración y pensar, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir esta situación? ¿Qué antídoto voy a utilizar en esta situación? Lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Esos momentos de torre de control los necesitamos. Ahí estamos utilizando el consciente para que después, para crear esa llamada, ese estímulo, que cuando estemos en un momento difícil diga, humor, y de repente nos sale un nuevo pensamiento relacionado con el humor que nos permite superar esa situación difícil que tenemos, ¿no? El consciente es lo que sopesa la situación, es consciente de la situación, se cuestiona si eso es lo que quiere y construye
nuevos estímulos para que cuando esa situación llegue de nuevo tengamos nuevos recursos, nuevas herramientas. Gracias por la pregunta, espero que haya aportado. Nora dice, gracias, maravillosa charla, muchas gracias. Hoy me ayudó a reconectarme con emociones que me alejan del miedo. Muchas gracias. Elisa, ¿qué papel juegan los pensamientos en ese sentido? Claro. Muy interesante la pregunta. Espero que haya quedado claro la explicación que he dado, porque ahora lo que voy a hacer es incorporar los pensamientos. Cuando estamos con la emoción del miedo, por ejemplo, vamos a decir, tu hijo, ¿no? Un caso muy claro, que es que tu hijo no estudia. Entonces, el papel de los pensamientos es, como te viene el miedo a que de mayor pues no tenga ni para vivir, te viene ese miedo y te vienen pensamientos. Este niño no va a tener, de mayor no va, no vamos a hacer nada bueno de él, lo típico que decían mis padres, ¿no? No de mí, lo que decían nuestros padres, ¿no? En general, la típica frase es, no vamos a hacer nada bueno de este niño no quiere estudiar, este niño no le da la gana de estudiar, ¿cómo es posible que este niño no estudie? El niño lo único que tiene que hacer es estudiar porque yo ya estoy sacrificándome con mi trabajo, porque todos estos pensamientos te vienen. Y por otra parte te viene la imagen de tu hijo pues como alguien egoísta, te viene con una imagen negativa, ¿no? Esos son los pensamientos, claro que tienen. Las emociones son como pegamento que traen detrás, son algo muy viscoso que trae detrás todos estos pensamientos, los arrastra, ese diálogo interno, esas imágenes negativas, las arrastra y es su función, arrastrar todas esas imágenes y plantártelas delante. En el momento que te planteas una motivación diferente, estás trayendo con esa motivación diferente que también trae detrás esos pensamientos diferentes de algo que te motiva, algo que te gusta, algo que es agradable, algo que hace que surjan esas emociones de alta vibración. Así que los pensamientos vienen detrás, van pegados a las emociones de alta vibración y negativas, ¿no? Los pensamientos es algo que viene inmediatamente detrás. Bien, entonces, espera, a ver, espera que voy a ponerlo grande. Más preguntas. Veo que estáis animados, ¿eh? Bueno, espero, Elisa, que te haya aportado algo en cuanto al papel de los pensamientos. Pensamientos es como otra dimensión, pero absolutamente pegada a las emociones. Emociones de baja vibración traen pensamientos de baja vibración y que hacen que se reproduzcan estas emociones de alta vibración. Y cuando son de alta vibración, pues lo mismo, vienen pensamientos de alta vibración con los que empezamos el círculo virtuoso. Bien. A ver, dice Elisa, entonces es la emoción anterior al pensamiento o a la inversa. Bueno, en ocasiones es que te surge una emoción, entonces te viene un pensamiento negativo, o en otros momentos estás de maravilla viendo la tele con tu pareja ahí fenomenalmente y te viene el pensamiento, ¿ha hecho los deberes? ¡Zas! Ya te viene la emoción negativa. Por tanto, puede venir primero la emoción o puede venir un pensamiento primero, ya lo vemos por experiencia, ¿no? Bien. Hola, Daniel, me pregunta Mónica. Mónica Araque. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Supongamos que estamos trabajando con un equipo y uno de ellos manifiesta enfado o desinterés quizá por algo interno, pero no desea entrar en el proceso y, lógico, bloquea el equipo. ¿Qué recomendaciones? Yo ahí te tendría que entrar en tema de coaching de equipos. Y creo que ya me voy a salir un poco, pero voy a tratar de decirte algo. Vamos a ver. Lo primero, hay que sentir, como dirían los budistas, compasión, ¿no? Empatía por esa persona. Porque si no, no le vas a comprender y él no te va a escuchar. O sea, lo primero es que la persona te vea acercarte con empatía, con el deseo de hablar de persona a persona. Es decir, no tienes por qué ser suave con el problema, tienes que ser suave con la persona. Entonces, si esta es la situación, lo que se impone es el hablar personalmente. Y hablar personalmente desde ese suave con la persona, duro con el problema. Es decir, que la persona sienta que te estás acercando a ella, respetándola al 100%, viendo en ella un ser humano. Pero al mismo tiempo poniendo claro cuál es el problema y en qué sentido esto no puede seguir así. En qué sentido, qué consecuencias puede tener esto, tanto para el equipo como para él. Entonces, aquí entraríamos en otro mundo un poquito diferente, que sería el de la mediación, el del coaching de equipos. Pero bueno, puedes mirar en el discurso del cambio, el relato del cambio, que es algo que se podría utilizar en este caso. Lo puedes mirar en universos.es. Mónica, lo siento no poder entrar en eso porque si no sí que ya nos vamos a otro sitio que está un poco fuera de la gestión del estrés, ¿no? Esto sería más la gestión de equipos. Bien, ¿hay algún ejercicio que recomendarías para salir rápidamente de la situación de estrés? Sí, hay el de sentimientos difíciles que está en universos.es.
en la vida salvaje de las emociones, entras en vida salvaje de las emociones y habla de muchas herramientas, pero en particular mira la de sentimientos difíciles. Ya verás cómo es, bueno, si la sabes utilizar, es intuitiva, ¿eh? Con calma la puedes utilizar, es una herramienta que puede funcionar muy bien. No te la puedo explicar al 100% porque me llevaría bastante tiempo, pero la puedes ver ahí con tranquilidad. En universos.es, en el capítulo de vidas, en el epígrafe de vida salvaje de las emociones, y ves ahí sentimientos difíciles, cómo tratar sentimientos difíciles o algo así. Dice, de manera que una persona con estrés crónico debe trabajar y cambiar hábitos negativos. Claro, claro. Lo que espero que haya quedado claro es que el hábito es sinónimo de estrés. Es decir, ¿por qué estoy estresado? Pues porque mi trabajo me supera. Entonces, como mi trabajo me supera, tengo el miedo a que me supera mi trabajo, eso genera un diálogo interno muy negativo, imágenes negativas y todo el día estoy trabajando, que preocuparme no me ayuda a nada a trabajar, porque encima si me preocupo trabajo peor, pero es que no soy capaz de no preocuparme porque tengo miedo. Entonces, fíjate si no es un hábito negativo. ¿Cómo se supera eso? Pues buscando una motivación positiva. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gustaría conseguir en tu trabajo? Piensa en ese objetivo de lo que tú deseas, por el que puedes sentir, un objetivo por el que puedas sentir amor y no miedo. No tengo miedo de lo que me puede pasar o de que me va a superar el trabajo. No, tengo amor a aquello que deseo en mi trabajo, aquel entorno que yo deseo crear, aquella actividad, cómo la deseo hacer. Amor hacia aquello que yo deseo, aquel objetivo que me quiero plantear. Y el valor que posiblemente haya detrás, que es de la satisfacción personal. Entonces, generas ese foco de motivación positiva y eso generará emociones positivas de alta vibración y eso generará hábitos de pensamiento positivos. Hábitos de pensamiento y hábitos de emoción. Cuando hablo de hábitos es porque tengo el hábito de pensar en algo, el hábito de pensar de una manera. Esto es importante porque, claro, esto genera hábitos de acción, de gritar a los demás, de hacer las cosas deprisa y mal, claro, genera hábitos de acción negativos, pero que nacen de hábitos de pensamiento y hábitos de emoción negativos. Muchas gracias, todo muy claro y maravilloso. Bueno, pues gracias a ti, Tatiana, porque esto se agradece siempre. Mónica, ok, espero que puedas mirar ese artículo y que te guste. Si puedes dejarme algún comentario en el artículo, te lo agradeceré, o si no, me preguntas por correo electrónico, lo que quieras después de ver el artículo. José García, hola, ¿cómo estás? Daniel, ¿podríamos decir que las emociones originan pensamientos, estas actitudes y en última instancia estas condicionan nuestro camino y el de las personas que nos rodean? Sin duda, coincido al 100% con esta frase. Julia dice muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Fátima también muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Me alegro de que haya estado bien movido de preguntas este seminario. Claro, hay algunas que espero que hayáis entendido que no puedo atender del todo porque me sacarían del tema y no quiero que quien vea luego la webinar diga, joder, duró 2 horas y no es mi deseo, ni teneros a vosotros tampoco tanto tiempo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. Las preguntas me permiten ver cómo lo habéis entendido, me permiten ver a mí mismo cómo lo he explicado, entender mi propia explicación de otra manera gracias a vosotros. Estoy entusiasmado con poder hablar de esto, me encanta, lo disfruto muchísimo y el haber podido hacer esta nueva explicación del estrés desde el punto de vista de los distintos tipos de emociones y de las emociones de alta vibración me ha encantado. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego.